SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Xabi Alonso tiene mucho trabajo por delante, pero si algo ha demostrado el técnico Tolosarra es ser un entrenador muy especial. Xabi ha vivido sobre todo éxitos en los banquillos, pero también algunos sinsabores que yo creo que le han ayudado a crecer como técnico. Consiguió el ascenso a segunda división con el filial de la Real, con el Sanse, y un año después vio como sus chicos perdían la categoría. Lo fichó el Leverkusen y las dos primeras temporadas fueron de ensueño, formidables. Resucitó a un equipo que parecía muerto en la primera campaña y no solo lo salvó del descenso, sino que lo clasificó para la Europa League y consiguió un doblete histórico en la segunda temporada, arrebatándole el título al todopoderoso Bayern de Múnich. Xabi Alonso no va a ser la cura a todos los males que tiene el Real Madrid, seguramente, pero en su mochila tiene el haber trabajado con futbolistas jóvenes, lo hizo en la Real Sociedad y lo ha hecho también en el Leverkusen. Además, ha hecho de Florian Wirtz un absoluto crack mundial. Ha sido versátil en su pizarra, no le ha costado cambiar de sistema y ha sido elástico a la hora de trazar planes concretos de partido. Y por encima de todo ha demostrado ser un entrenador ganador. Adora ganar Xabi Alonso. Hoy tenemos un programa muy especial porque nos vamos a ir a Gran Canaria para conocer mejor a Yeremay, ese crack del Deportivo de La Coruña que está sonando para equipos que van a jugar la Champions el año que viene. Vais a conocer mejor a ese talentazo de Gran Canaria que está jugando en el Depor. Vamos a hablar del Sporting de Portugal, del Newcastle y del Mónaco, que han tenido partidos importantes y muy positivos este fin de semana. Pero sobre todo, vais a conocer mejor a Xabi Alonso, cómo ha evolucionado como técnico, qué hay en la pizarra de Xabi Alonso. Si queréis acceder directamente al contenido de Xabi Alonso, vais directamente al minuto 22 de podcast. Si no, empezamos charlando de Yeremay. Nos vamos a Gran Canaria. Vamos allá, nuevo episodio de Play Fútbol, esta semana con algo más de tiempo, algo más pausados, podemos tratar otros temas que no son tan mainstream, ya no tenemos Champions esta semana, hay que esperar hasta la final del día 31 de mayo, así que algo más de tiempo para hablar del otro fútbol, por decirlo así. Ya sabéis que nos podéis escuchar en la plataforma que más cómodo sea. Estamos evidentemente en la nuestra, en SER Podcast, pero nos podéis escuchar también en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Bueno, que tenéis para elegir. Si os suscribís o seguís al programa, mejor que mejor. Así vuestro dispositivo os anuncia directamente cada vez que saquemos episodio y no tenéis que estar vosotros buceando y buscando. Y ya si nos dais likes, si nos dejáis preguntas, pues mejor que mejor. Ahora sí, vamos allá, ya lo hemos anunciado, vamos a hablar de Yeremay Hernández, de ese talentazo que tiene el Depor, veremos por cuánto tiempo, ya hemos comentado que está en las redes, están lanzando sus redes sobre él muchos equipos top europeos, así que había que presentarlo en sociedad también aquí en Play Fútbol. Vamos a charlar con alguien que le ha entrenado y que le conoce perfectamente, que sigue en contacto, voy a decir semanalmente o muy a menudo con él, y también con alguien que conoce también sus inicios, como es nuestro compañero de Las Palmas, Luis Quintana. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy buenas. Bueno, con ganas de hablar de este talentazo de Yeremay. Tú en los últimos días has ido buceando un poquito para ver cuál puede ser su futuro. Hay muchos equipos interesados, muchos equipos también de fuera del resto de Europa, vamos a decir, de fuera de la Liga Española, ¿verdad?
Sí, muchos clubes, es normal, ¿no? En la temporada que está haciendo en segunda división es impresionante, además, no solo en lo vistoso de su juego, ¿no? Que es quizás lo que más puede destacar, sino también en cifras, en un delantero, un extremo izquierdo, en este caso con mucho gol, y evidentemente, pues sí, lo que ha dicho Bruno, hemos intentado usar estas semanas porque hay muchos clubes europeos que lo quieren. A nosotros nos han dicho que equipos como el Chelsea, como el Nápoles, ya ofrecieron en invierno más de 15 millones de euros por hacerse con los servicios de Yeremay, y seguro que también hay clubes españoles que ante una gran venta podrían estar interesados en hacerse con su servicio. Y ahora le preguntaremos a nuestro protagonista, pero no es ni el primero ni va a ser evidentemente el último de grandes talentos de las Islas Canarias. No sé qué tenéis, pero realmente no paráis de producir talentazos. O sea, hay que mirar en los últimos años, desde Valerón a Yeremay, pasando por David Silva y Pedri. Es que la factoría sobre todo de jugadores de mucho talento, es tremenda, ¿eh? Sí, porque son todos, lo has dicho, ¿no? Del mismo perfil, siempre un perfil creativo, del medio del campo para arriba. Nombres, evidentemente, el más destacado hoy en día, como es el de Pedri, pero también tenemos el nombre de Moleiro, Kirian, Jeremy Pino, Ayose, de un perfil bastante más distinto, pero que también está ahí Raúl Asensio. De hecho, en la última convocatoria de la selección española, 4 canarios hubo en esa lista de Luis de la Fuente, así que evidentemente el de Yeremay no es el único de los nombres, aunque sí que te diría, Bruno, y me atrevería a decir que últimamente es el más destacado y el que más potencial tiene, ¿no? El que nos va a hablar mejor de él es alguien que lo tuvo. Yeremay estuvo en la Unión Deportiva Las Palmas cuando era un niño, lo firma el Madrid, está unos añitos en el Madrid y no se acaba de adaptar, bueno, no acaban de confiar en él y se va al Deportivo, que es donde se está labrando su carrera. En la Unión Deportiva Las Palmas le entrenó Borja Pérez, que insisto, que le conoce perfectamente y que además tiene contacto habitual con el todavía futbolista del Depor. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Encantados de charlar contigo. Lo primero, enhorabuena, porque todos los entrenadores que le habéis tenido, supongo que tenéis un puntito de responsabilidad. Evidentemente se ve en el fútbol de Yeremay que es un talento innato, pero seguro que ha habido consejos que el chaval ha ido cogiendo y ha ido aprovechando, ¿verdad? Sí, pero es verdad que, como bien dices tú, nosotros los entrenadores, en este caso, por ejemplo, no le podemos aportar nada. Es decir, es un chico que con el talento que tiene, eso nos enseña, eso viene desde la cuna y él lo tiene, lo ha sabido explotar y lo está sabiendo explotar ahora en el fútbol profesional. Borja, en su fútbol me pasa un poquito con Lamine Yamal, pero me pasa más con otros jugadores. Igual te diría, por ejemplo, Brian Zaragoza también. Hay pocos jugadores hoy en día a los que les vea fútbol de calle. Cuando yo empecé a hacer periodismo, a hablar de fútbol en la radio, había algún jugador más, habíamos jugado un poquito más en la calle, me parece. Creo que eso, por lo que sea, se ha ido perdiendo, y no sé si es el caso de Yeremay, si ha jugado mucho en la calle, porque se le ve intentar hacer cosas diferentes en el campo, que es de lo que me quejo yo en el fútbol actual, que no hay jugadores distintos. Casi todos los jugadores, cuando reciben la pelota, me puedo imaginar perfectamente lo que van a hacer, y Yeremay es uno de esos jugadores que no tengo ni idea y que me encanta no tener ni idea de lo que va a hacer con la pelota. Sí, Yeremay es un jugador de talento, un jugador de calle, es un jugador que aquí salen bastantes en Gran Canaria, sobre todo por el clima, por el jugar en la playa, el tener tanto buen tiempo, que al final también te hace disfrutar de poder estar más tiempo en la calle, de jugar en las canchas, en patios de colegio. Y yo creo que es un poco el ADN ese que antes nombraban del jugador canario. Yo creo que en parte la culpa de que tú sepas lo que va a hacer el jugador hoy en día también la tenemos nosotros los entrenadores, y yo creo que ahí sí tenemos más culpa nosotros los entrenadores que de los granitos de arena que se le hayan podido aportar como a jugadores como Yeremay o, como bien decías tú, Brian Zaragoza. Es interesante lo que dices, además como entrenador reconociendo parte de culpa en ello, pero bueno, que al final la mayoría, el 99% de entrenadores siguen unos patrones y al final estamos abocados un poquito a esto, y por eso nos alegra tener a jugadores distintos como Yeremay. Tú lo tuviste en Fútbol 7, ¿verdad? Tú todavía claro, no sé si sabías dónde podía acabar jugando, la posición en la que podía hacerse grande como futbolista, y si esperaba sobre todo esa evolución que está teniendo.
Yo creo que todos los que lo vimos aquí en el anexo del Estadio de Gran Canaria, vaticinábamos que iba a ser futbolista, porque ya el talento que hoy en día se le ve en el fútbol profesional lo veías en la edad de Benjamines y Alevines, que fue la etapa que pude disfrutar yo de estar con él. Aunque yo le recalco mucho que él disfrutó de estar conmigo, no yo de estar con él, pero bueno, son las típicas bromas que al final siempre pues, nos damos y demás. Eh, y sí, yo creo que sí, que se veía venir que iba a ser futbolista porque estaba tocado con la varita. Y sí es verdad que predestinabas que podía jugar de 10, que hoy en día digamos que se están extinguiendo, y al final con el fútbol actual acabaría jugando en banda y a pierna cambiada, como bien lo está haciendo este año. Lo que sí es verdad que para mí es sorpresivo, no porque no lo tuviera, sino porque es verdad que nunca ha sido un jugador, si miramos los registros de aquí hacia atrás en el Depor, de tanto gol. Y es verdad que este año está viendo mucha facilidad de cara a gol, está teniendo muchísima facilidad delante de la portería. Y la verdad que es algo que a mí sí es lo único que te puedo decir que me ha sorprendido de este año, ha sido eso, la facilidad que está teniendo de cara a gol. En cambio, te he leído en alguna entrevista, creo que era de principio de año. A ti te puede sorprender, pero tú cuando hablabas con él le pedías eso, ¿no? Le pedías que, le señalabas que en las cifras estaba precisamente su crecimiento como jugador, porque el disfrute lo íbamos a tener seguro, claro. Sí, yo le recalcaba mucho, sobre todo al principio de esta temporada, yo le decía, digo, este año es el año del salto, el año de que vas a llegar al fútbol profesional por primera vez. eh, y yo le decía eso, sobre todo eso, dobles dígitos. Tienes que hacer mínimo 10 goles, mínimo 10 asistencias. Evidentemente sé que son cifras muy, muy grandes, son cifras muy complicadas, pero a Yeremay hay que exigirle. Y hay que exigirle desde el primer momento porque si no, Yeremay se acomoda. Y yo creo que el míster de este año le ha sabido sacar eso. Yo creo que él también lo conoce bien y sabe que si le da responsabilidades a él las asume porque le gusta además. Aún así ya lo ves, tú disfrutas viéndolo jugar, es una auténtica pasada, como digo yo. Son por los tipos de futbolistas que uno se enamora del fútbol y por los que tú pagas una entrada. Con todos mis respetos hacia otros jugadores, yo no pago una entrada para ver un mediocentro destructivo, un hombre que mete mucho la pierna. Pagas por ver a Lamine Yamal, pagas por ver a Yeremay, por Brian Zaragoza, por ese tipo de futbolistas que se está extinguiendo, pero que de vez en cuando sale uno y nos alegra la vista. Son 14 goles y 5 asistencias esta temporada con el Deportivo de La Coruña, en un contexto en la primera parte de la temporada complicado, en el que el Depor estaba coqueteando con el descenso. Hay un cambio de entrenador y la verdad es que desde entonces le ha ido genial tanto al Depor como a Yeremay. Insisto que son cifras buenísimas. Para mí seguramente está Luis Javier Suárez, que está teniendo unas cifras tremendas, pero Yeremay es del que más estoy disfrutando en esta temporada en la segunda división. Hablamos del futuro, Borja, y por ahí iré acabando. Si te pregunta, si te pide consejo sobre qué liga le iría mejor, ¿le aconsejas que se quede en España, que pruebe en la Premier? ¿Dónde ves su fútbol acomodándose mejor? Hombre, yo creo que por sus características España es el mejor sitio, creo yo. Si es una pregunta personal, yo le diría que fuera Inglaterra. Creo que a día de hoy es el mejor sitio para ir, es el mejor sitio para crecer y para poder dar ese salto definitivo que lo meta ya en un equipo más grande, en un equipo grande, por así decirlo, no grande de historia, sino de categoría ahora mismo, porque el Depor siempre ha sido un grande y lo será, pero es verdad que al final el estar en segunda y no competir en Europa, creo que está para dar el salto. Creo que va a ser un salto muy grande, pero creo que tiene capacidades para darlo. Y yo creo que, hombre, por mí, si me preguntas a mí, yo le diría que se quedara en España, pero creo que Inglaterra sería
una de las mejores opciones que podría tener. O sea que sí, puede que se quede en España y si no la Premier. Ya te hago la última mía y después te pregunta Luis, Borja. Has dicho antes que seguramente ya se veía que el extremo izquierdo a pierna cambiada iba a ser su futura mejor posición, que es evidente que ahí se mueve como pez en el agua. Ahora hay muchos sistemas, hay muchos entrenadores que trabajan con sistemas distintos, incluso los equipos que juegan con 3 centrales a veces juegan con 2 arriba. Yo sí que le veo haciendo de segundo punta, incluso esos sistemas que tienen 2 medias puntas por detrás del delantero que juegan algo más cerrados que los extremos, porque hay carrileros que están pisando permanentemente línea de cal en ataque. La cantidad de sistemas que hay ahora sí que le facilita un poco que no se tenga que ver encorsetado a solo una posición y por tanto más equipos con más sistemas en la cabeza, que no sea el típico 4-3-3 o 4-2-3-1 en el que hay un extremo pegado a la banda. Por el fútbol que tiene Jeremai, él se puede adaptar a otras cosas, aunque su posición ideal sea la de extremo zurdo. Sí, hoy en día hay muchos sistemas híbridos dentro del fútbol profesional y creo que él se puede adaptar perfectamente a jugar detrás del punta. Es más, yo creo que ahí disfrutaríamos aún más y el delantero que tenga por delante pues aún disfrutaría más que nosotros, porque sus cifras serían muy buenas. Eh, yo creo que sí, yo creo que detrás del punta lo haría espectacular y en banda izquierda lo haría genial. Si muchas veces en el propio partido se mete hacia adentro y ahí es donde a él le gusta estar. Digamos que dentro de un caos sostenido es donde a él donde le gusta estar siempre. Luis. Borja, yo te quiero hacer un par de preguntas. La primera, tú que lo conoces bien y evidentemente la has visto muchísimo. ¿Qué techo tiene para ti a día de hoy Jeremai? Porque no solo es lo vistoso, ¿no? Que a priori puede ser lo más destacado cuando no le ves jugar, sino a nivel de cifras, que al final es por lo que se paga por un delantero. ¿Qué techo crees que tiene Jeremai a día de hoy? Por eso yo le decía a principios de esta temporada que tenía que meterse en dobles dígitos, porque al final tú puedes ser muy vistoso, puedes llamar mucho la atención, pero si no metes goles y no das asistencia, al final la vistosidad es efímera y no van a preguntar por ti, y es así de claro. El techo de él, no lo sé. Como bien decía antes, a mí me ha sorprendido mucho la cantidad de goles que está metiendo este año. Creo que él es más de darlos que de meterlos, pero este año ha evolucionado en ese sentido y yo creo que, digamos que en las dobles cifras es donde él tiene que instalarse y donde tiene que convivir de aquí a lo que le quede de fútbol. Y Borja, le conocemos nosotros en lo futbolístico, pero tú que lo has tratado desde muy pequeño, que mantienes relación con él, ¿cómo es en el aspecto más mental de estar centrado, de saber manejar la presión? Porque es muy joven, pero y aunque esté en un equipo de segunda, es que no deja de estar en un todo deportivo de La Coruña, que es un histórico, con una masa social muy grande, con un estadio muy grande. No sé cómo le ves a él también en ese sentido, que también es importante, ¿no? Para mantener la regularidad en la élite. Sí, yo creo que lo está llevando y lo está llevando muy, muy bien. Yo lo conozco desde que es muy chiquitito. Es verdad que lo que tú ves en el campo no es lo que es en la calle. Es decir, y el Jeremai ese arrogante del 1 contra 1 en la calle él no es así. Él es un niño muy reservado, es muy, muy tranquilo, es muy de los suyos, es muy fiel a sus amigos, a su grupo de amigos. Él vino a Gran Canaria y sigue estando con el mismo grupo de amigos que cuando era pequeño. Eh, y yo creo que es eso, que digamos que esa fragilidad mental que siempre se le ha hecho, se le ha, digamos que es una característica propia del futbolista canario, el salir tan pronto de casa, el madurar tan rápido, porque el vivir fuera te hace madurar, y más sobre todo al canario, el estar lejos de casa, yo creo que eso le ha venido a él muy bien y está muy centrado. Yo creo que es otro de los aspectos que le ha hecho crecer como futbolista, ha sido eso. Hay un cambio de chip en Jeremai. Llega justo antes, creo que es el año antes del ascenso, ya él da un cambio ese verano cuando estamos juntos. Ya yo lo noto de que está distinto, se lo hablo y digamos que él no se da cuenta porque no deja de ser un niño, tiene 22 años. Y él no se da cuenta, y esto te lo hablamos de hace 2, 3 temporadas, tendría él 19 años, él no se da cuenta, pero ya ha cambiado.
ya ha cambiado. Ya sus veranos no son los mismos veranos que cuando él venía. Ya sus veranos cambian, son veranos de entrenamiento, son veranos de estar muy centrado, de mucho trabajo post-pretemporada, de mucho gimnasio, de fisio, de un trabajo el trabajo invisible ese que no le vemos al futbolista cuando no está inmerso en la temporada. Y creo que de ahí es cuando a él le viene el crecimiento ese mental y creo que lo está llevando muy bien. Creo también que el mercado invernal le costó. Yo creo que el verse tanto en la parrilla esa de salida, de muchas ofertas, de muchos equipos, de que se hablaba mucho de él, yo creo que eso le costó un poco. Lo hablamos, yo le aconsejé incluso de que estuviera en manos de los profesionales, como serían los psicólogos, porque son momentos que uno no sabe gestionar. Él es la primera vez que se encuentra ante eso. Yo soy entrenador de fútbol base, no soy entrenador profesional ni he estado en la élite, soy entrenador de fútbol base, entonces tampoco sabes cómo lidiar. Simplemente yo le decía a él, estate tranquilo, tú vive. Son experiencias que te tienes que llenar en la mochila para cuando te toque saber sobrellevarlas como las tienes que llevar y poco más. Pues la verdad es que vamos a estar todos muy pendientes del fútbol de Jeremai y de su futuro también. Para empezar tenemos el Europeo Sub-21 en el que ojalá podamos verle. Yo creo que ha hecho méritos más que suficientes como para estar allí. Y quién sabe, a mí no me parecería una locura dentro de un año poder estar hablando de que tenga alguna opción de estar en el próximo Mundial de Estados Unidos 2026. Es verdad que le falta un recorrido, pero ese perfil de jugador que te sale desde el banquillo y te cambia el panorama del partido, yo creo que Jeremai, si da ese saltito que le queda, si da ese saltito al fútbol ya de élite y lo consigue dar manteniendo, acercándose en cifras y demás, pues puede ser ese jugador que algunos llegamos a imaginar. Borja, ha sido un placer charlar contigo. Enhorabuena por la parte que te toca y nada, a seguir disfrutando del fútbol del chaval. Un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, el placer ha sido mío. Luis, gracias como siempre y nada, seguir remando, que con la U de Las Palmas va a tocar sufrir hasta el final, Ahí estamos, a ver si estamos en la pelea hasta el final. Gracias, Bruno. Ahora sí, vamos a conocer mejor la pizarra de Xabi Alonso, en qué ha evolucionado como técnico, qué tipo de entrenador va a tener a partir de ahora el Real Madrid, qué entrenador ha tenido el Leverkusen. Wow, the impact of Leverkusen has been unbelievable. I think all the managers that had the opportunity and the pleasure to have him as a player always will realize that will be a manager. And, going to Germany and fight face-to-face against Bayern Munich, that always is so difficult. And last season was unbeaten except the last game against Atalanta in the Europa League final. And the way they play, the way they improve the players. So I think Leverkusen himself has to be so proud for this partnership that they had for just 2 or 3 years. Es Pep Guardiola hablando de Xabi Alonso después de que se confirmara que deja el Leverkusen. Dice Guardiola, para los que no lo hayan entendido, que todos los entrenadores que han tenido el placer de entrenar a Xabi Alonso ya sabían que iba a ser entrenador, que iba a ser un gran entrenador, y pone muy en valor lo que ha conseguido en Alemania, especialmente con ese doblete, ganándole la Bundesliga al Bayern de Múnich. Vamos a conocer mejor a Xabi Alonso, su pizarra, su manera de entender el fútbol, escuchando a Xabi, contándoos lo que yo he visto en los últimos tiempos, pero también en este informe es importante escuchar al propio protagonista, a Xabi Alonso, que ya lo sabéis, ha tenido algunos de los mejores entrenadores de los últimos 25 años. Él aprendió el antídoto al fútbol de Guardiola antes que el propio juego del equipo de Guardiola. De alguna manera conoció ese rigor y esa minuciosidad que tenía Rafa Benítez, que fue su entrenador en el Liverpool, la capacidad para minimizar las virtudes de los rivales que han tenido siempre los equipos de José Mourinho, la practicidad y el sentido común de Ancelotti, y también ese fútbol control, esa capacidad para desarrollar el juego de posición que ha tenido Guardiola, que lo tuvo en el Bayern de Múnich. De todos ha aprendido mucho Xabi Alonso, pero es un entrenador con muchísima personalidad, con un libreto propio. Es un entrenador que se adapta a lo que tiene,
más allá de que a él le guste un tipo de fútbol en concreto, Xabi Alonso mira la plantilla que tiene, mira los jugadores que tiene y adapta el modelo de juego a lo que ve en su plantilla. Al final te tienes que adaptar a los jugadores que tengas con tus principios, con tus ideas, pero hay equipos con los que no puedes jugar a la contra. Por ejemplo, nosotros decías la selección, nosotros no podíamos jugar a la contra porque delante teníamos a Silva, a Iniesta, a Villa, que son grandes jugadores, pero cuando están a 50 metros de la portería no son tan peligrosos, son jugadores más peligrosos cuando están cerca del área, y entonces ahí tienes que hacer un planteamiento. Oye, yo tengo que montar el equipo de tal manera que a estos jugadores, que son los que me tienen que resolver, hacer un trabajo previo para que allí les llegue el balón de la mejor manera. Entonces ahí ya planteas un juego un poco más posicional, creando superioridades, dónde vamos a atacar, dónde están los espacios. En el Madrid, con Bale, con Ronaldo, con Karim, con Di María, si estábamos a 50 metros, podíamos ser igual de peligrosos, porque sabíamos que teníamos unos espacios que los podíamos aprovechar de una gran manera. Entonces, al final, te lo marca mucho los jugadores que tengas, ¿no? ¿Con qué sistemas ha jugado Xabi Alonso? ¿Con qué sistemas se siente cómodo? Pues bien, vamos a contarlo todo. Ha jugado sobre todo con 3 centrales y carrileros, sea en un 3-4-3, 3-2-4-1, él mismo lo ha dicho así alguna vez, pero más allá del sistema es dónde están los espacios, dónde se pueden encontrar los espacios en cada partido, y a partir de ahí tener una estructura que le pueda hacer daño al rival. Él ha cambiado mucho las estructuras, ha llegado a jugar con 4 y cambia los jugadores de sistema, pero insisto, la estructura pura y dura no es lo más importante para Xabi Alonso, como él mismo reconoce. We don't talk that much about 3-2-2-3 or 3-2-4-1, so it's more about what we think it might happen in the game and where we should be to gain some advantage. But after this, many times with the qualities of the players, try to get some benefit. Y luego sobre los sistemas, las estructuras, el dibujo táctico del equipo, es un técnico que le pide a sus jugadores que actúen en posiciones distintas, a veces incluso dentro de un mismo partido. Hincapié ha jugado de central zurdo y de carrilero de lateral en un mismo partido. Lo mismo podemos decir de Grimaldo, que ha sido lateral y centrocampista. Frimpong ha jugado de delantero algunos partidos, a pesar de que él es más un carrilero. Y a través de eso también acaba siendo un equipo bastante camaleónico, un equipo que puede cambiar de formación, puede cambiar de sistema y de estructura durante el mismo partido. Dentro de las líneas maestras del juego de los equipos de Xabi Alonso está la versatilidad de sus jugadores. Un poco... No estrese, porque a veces podemos jugar con Frimpong, que lo tenemos abierto alto y es un extremo. A veces, si lo queremos un poco más bajo, pues es un poco más carril. Grimaldo pues puede ser un lateral bajo o un medio. O sea que... Jugáis mucho con... Sí. Bueno, además los dos laterales. Sí, tenemos jugadores que dan más estabilidad y jugadores que dan más desequilibrio, ¿no? Y entonces intentamos combinarlo eso. En esta entrevista en Universo Valdano, Xabi Alonso utiliza muy bien los casos de Frimpong y de Alejandro Grimaldo para explicar que les pide cosas distintas a sus jugadores, muchas veces dentro de un mismo partido, que hagan funciones muy, muy distintas. Xabi Alonso, ya lo sabéis, era centrocampista, era uno de los mejores mediocentros que hemos tenido en este siglo, y evidentemente le gusta que sus equipos tengan a poder ser cierto control. En esto hay, no sé si decir una anécdota, bueno, de hecho es lo que ocurre, él lo explica en algunas entrevistas. Él llega a un Leverkusen que carece de esa figura, de ese centrocampista que lleve un poco la manija del equipo, un poco lo que le ha pasado al Madrid este año sin Toni Kroos. Pues bien, se pasan los meses antes de verano buscando la posibilidad de encontrar la mejor opción de fichaje de ese tipo de jugador, de un Xabi Alonso para Xabi Alonso, un jugador que ejerza ese tipo de control, que lleve el ritmo y los tempos del partido. Acaban firmando a Granit Xhaka y es un acierto total. Es un fichaje que acaba siendo absolutamente clave para que el Leverkusen
tenga más pelota, tenga más control sobre los partidos, cambie un poco el modelo de juego del primer año, que era un Leverkusen, porque Xavi se adapta a lo que tiene bastante más alocado. En el segundo año es un equipo de mucho más control. Fichan a Xhaka, lo juntan con Palacios y cambia un poquito el equipo, como le explicaba el propio Xavi a Valdano. Sí, yo quería ver si éramos capaces de manejar desde ahí, ¿no? Y de tener jugadores que no quisieran llegar demasiado rápido, sino que a través del control, de pues, lo que yo he vivido, ¿no? De muchos pequeños pases que te vayan dando el manejo del partido, y luego puede pasar lo que tenga que pasar el último tercio. Xabi Alonso es un enamorado del control, de que sus equipos controlen los partidos. Eso supongo que lo hereda mucho más de Guardiola y también de cuando él jugaba, de cómo disfrutaba en los partidos. Pero hay que decir que sus equipos no abusan del lado a lado, intenta que haya un mínimo de verticalidad siempre. De hecho, coloca bastantes piezas por dentro, no es una anomalía ver, por ejemplo, a los carrileros, a Grimaldo especialmente en su Leverkusen, meterse bastante por dentro. Intenta que haya muchas líneas de pase por dentro. Sus medios buscan controlar, pero si pueden, insisto, prioridad, meter pase dentro. Xhaka se ha hartado de meter pases verticales en los 2 años que ha estado con Xabi Alonso. En líneas generales podemos decir que a Xabi Alonso le gusta salir jugando desde atrás, involucra de hecho al portero en la generación de superioridades y la construcción del juego. Le gusta generar esas superioridades y presionar alto, robar arriba en tanto que se pueda, pero se adapta también a los jugadores y sobre todo, y esto es bastante de Mourinho, adopta plan de partido específico. Es decir, si se enfrenta al Bayern, no le importa regalar metros, regalar la pelota, ser mucho más reactivo y a través, por ejemplo, en los últimos enfrentamientos contra el Bayern, a través de la figura de Frimpong, ser un equipo mucho más peligroso al contragolpe de lo que lo ha sido en la línea normal de sus partidos. We have taken many right decisions when and where to press. And because of that, we have been able to control the game most of the times without the ball. And since till today, not many games it has happened, but we are ready when it happens, and that's sign of a better team when we are able to play in different ways. Este era Xabi Alonso después de ganarle al Bayern por 3-0, hablando de el control que han tenido del partido gracias a los movimientos sin balón, a cómo se ha comportado su equipo sin la pelota. Y decía Xabi Alonso que elegir el momento de presionar, a quién y dónde presionar, le había dado al Leverkusen en un partido de duelo directo contra el Bayern la posibilidad de ganar, de ser muy competitivo y ganar ese partido, que por cierto fue clave en aquella 23-24 para que el Leverkusen fuera a la postre campeón de la Bundesliga. Xabi Alonso, ya lo conocéis, es hipercompetitivo, es un enamorado de ganar, y en una entrevista previa a uno de los partidos de fase Liga este año en la Champions League decía esto. Vamos a tratar de competir. La Champions es de jugar bien, pero es de competir mejor todavía. Eso es lo que queremos, ¿no? Y saber en cada momento qué es lo que necesitamos, por supuesto, con nuestra forma de jugar, con nuestras calidades, tanto de juego como mentales, intentar aglutinarlas para ser lo más competitivos posible. Eso es lo que queremos. Yo creo que con Xabi Alonso vamos a ver un Real Madrid mucho más táctico, de mucha más preparación específica de los partidos, pero eso no entronca, eso no combate con competir, con que Xabi Alonso no es tonto y lo que quiere es ganar los partidos, ganar títulos, y creo que no va a dejar que la táctica, que un exceso de tacticismo, vamos a decir, se coma la competitividad del equipo. Él es un muy buen motivador, por lo que cuentan quienes le conocen, así que creo que eso no lo va a olvidar ni mucho menos. Me gustaría pararme un poquito en la figura de Florian Wirtz. Él llega al Leverkusen, detecta perfectamente quién es el crack, quién es el jugador diferencial y le genera un contexto casi perfecto con distintos jugadores. Le acaba generando a Wirtz ese contexto ideal
con un delantero centro que fija los centrales del equipo rival, Wirtz tiene muchas veces mucho espacio para recibir entre líneas y ahí es un futbolista absolutamente mortífero, y con jugadores muy rápidos que van muy bien al espacio. Caso de Frimpong, caso de Adli, alimenta esa capacidad para el último pase que tiene Florian Wirtz. Y es con Xabi Alonso que Florian Wirtz ha dado el salto definitivo a ser un mega crack mundial. Lo escuchábamos en la boca de Guardiola decir cómo ha mejorado sus jugadores. El principal caso es el de Florian Wirtz, que ya apuntaba muy bien, pero que le ha convertido en crack domingo sí, domingo también. ¿Cómo va a reaccionar Xabi Alonso ante un vestuario lleno de cracks? Pues es verdad que eso no lo ha tenido como entrenador, pero ya sabéis los vestuarios en los que se ha movido, no tanto en el Liverpool, sí más en el Real Madrid especialmente, incluso también en el Bayern de Múnich, pero sobre todo en aquel Real Madrid de los Cristiano, Sergio Ramos, jugadores como Gareth Bale, Benzema, sobraban los cracks incluso, así que esa elección seguramente ya se la sabe Xabi Alonso. Si juega con línea de 3 centrales, ¿qué Madrid podemos ver la temporada que viene? Pues bueno, yo veo algunas posiciones bastante claras. Veo Madrid evidentemente con Courtois en la portería. Me cuadra bastante, esto es fútbol ficción totalmente, pero ya que he hecho el ejercicio de pensarlo, os lo cuento también. Courtois en la portería. Puede jugar con una línea de 3 perfectamente en la que actúen Carvajal, Militao y Rüdiger. Si se recuperan bien los de las lesiones, me cuadra perfectamente esa línea de 3 centrales. Si firma un central Madrid, pues mejor que mejor, especialmente para la salida desde atrás. Alexander-Arnold, que va a llegar al Madrid, puede ser perfectamente el carrilero diestro. De hecho, a Grimaldo lo utilizaba como carrilero para cerrar la banda, pero muchas veces lo metía por dentro. Por tanto, puede cubrir un poquito ese papel que tenía con Grimaldo, en este caso en la izquierda, pero Arnold en la derecha. Fede va a ser uno de los dos centrocampistas. Yo dudo que vaya a jugar mucho con Tchouaméni y Fede. Creo que el segundo perfil de centrocampista va a ser más jugón. Necesita un fichaje como el Comer, el Madrid ahí, una especie de nuevo Toni Kroos. Luego damos algún nombre. Necesita para mí también un fichaje en el carril izquierdo. Si juega con 3 centrales y carrileros, para mí, tanto Fran como Mendy, si no es para llenar plantillas, se le quedan cortos. Necesita un carrilero zurdo titular. Me cuadra que pudiera jugar con Bellingham y Vinicius como medias puntas en ese sistema en el que los mediapuntas juegan algo caídos a los costados, pero siempre por detrás del delantero, y que el delantero centro pudiera ser Kylian Mbappé. Nombres que me cuadrarían para esa posición de centrocampista generador: Vitinha lo veo casi imposible, Rodri lo veo también muy complicado, pero nombres como McAllister, Enzo Fernández especialmente, Locatelli incluso, el de la Juventus, me cuadrarían perfectamente. Y para el carril zurdo dejo 5 o 6 nombres: Andrea Cambiaso, Theo Hernández, el propio Grimaldo, Kerkez o Aït Nouri, el jugador del Wolverhampton. Serían nombres que me cuadrarían bastante. Hasta aquí el informe de Xabi Alonso. Hemos dedicado un buen rato a hablar de lo que ha sido su pizarra, de su manera de entender el fútbol y de lo que podemos esperar del Madrid, del nuevo Madrid de Xabi Alonso. Le hemos dado fiesta a Paquillo Mariscal. Vamos a hablar del Sporting de Portugal, del Newcastle y también del Mónaco en la recta final del programa, que cerraremos con las preguntas de los oyentes. Venimos de un gran fin de semana en este tramito de la actualidad. Hoy le hemos dado fiesta, como digo, a Paquillo Mariscal. Vamos a hablar del Sporting de Portugal, del Newcastle y también de cómo ha quedado la cosa en Francia. Empezando por ahí precisamente, ganó el Mónaco al Olympique de Lyon, mucho mérito, grandísima temporada de jugadores como Akliouche, también Vírez, el delantero centro que firmaron en el mercado de invierno, y así las cosas. El Mónaco le ganó al Lyon por 2-0 y matemáticamente ya es equipo de la próxima edición de la Champions. También el Olympique de Marsella, donde han hecho un temporadón Guiri, Greenwood, Højbjerg y Rabiot también, pero en el que para mí la gran diferencia la ha marcado De Zerbi.
No era un año fácil por muchas cosas y seguramente va a acabar incluso segundo en algún tramo. Parecía que le podía pelear la liga francesa al equipo de Luis Enrique, al Paris Saint-Germain. No ha sido así, pero creo que está donde tiene que estar el Marsella, que es en plazas Champions, que hacía un tiempo que no estaba. Así que mérito para De Zerbi, también para el Mónaco. En Inglaterra empató el Manchester City contra el Southampton. Le ha ganado el Newcastle al Chelsea. Con esto se pone el Newcastle tercero. El Manchester City cae a la cuarta plaza y queda ya un poquito descolgado, más descolgado el Chelsea, con el Aston Villa pisándole los talones. Me gustaría hablar del Newcastle precisamente por cómo ha incluido a Tonali en el equipo. Me parece que era clave para Eddie Howe y compañía que Tonali, después del tema de la sanción, volviera al equipo y volviera bien. Y lo han hecho de una manera un poco sorprendente. Tonali ha pasado a ser el medio centro y Bruno Guimaraes el interior, el jugador que se soltaba un poquito más. Esto creo que tiene bastante sentido porque el Newcastle, si tiene una cosa buena, es que presiona muy bien arriba y Bruno Guimaraes mordiendo arriba es buenísimo, es incluso mejor que Tonali. Pero es un centro del campo que se ha adaptado realmente muy bien porque son muy tácticos ambos y cuando sube uno el otro se queda más y viceversa. Creo que se cubre bien la espalda el uno al otro y forman una pareja de centrocampistas. Tonali, Bruno Guimaraes, formidable. Yo no tenía claro quién iba a ser el medio centro y lo acaban siendo un poco los dos, aunque el más posicional es Tonali, pero creo que es interesante cómo ha trabajado tácticamente eso Eddie Howe y puede ser, me parece, una de las claves para que el Newcastle esté haciendo una segunda parte de la temporada memorable y se vaya a meter en plazas de Champions. Los goles son de ellos, precisamente, de Tonali el primero y de Bruno Guimaraes el segundo, para que el Newcastle venciera al Chelsea por 2-0. Jugó con un sistema muy muy ofensivo en el que Harvey Barnes era el segundo punta, es decir, solo Tonali y Bruno Guimaraes en el centro del campo para enfrentarse a todo un Chelsea, pero ahogó especialmente la salida de balón de los de Maresca y acabó ganando, y bien ganado, ese duelo directo contra los Blues. El Newcastle, insisto, es tercer clasificado ahora mismo. Y vamos a acabar con la Liga Portuguesa, que la tiene el Sporting a nada, a una jornada, a una victoria de llevársela. Empataron a 1 Benfica y Sporting, Benfica 1, Sporting 1, y hay que hablar de la dupla Trincao-Gyökeres. Trincao marcó un golazo después de una muy buena acción de Gyökeres. Gyökeres cae a la espalda, cae a la banda, cae a la espalda del lateral rival. Eso lo hace formidablemente bien el internacional sueco y acaba trayendo a muchos defensas del Benfica. Cede atrás, cede a la frontal y ahí Trincao saca su zurda a relucir. Momento de madurez para Trincao, 25 años. No me extrañaría nada que estuviera en el próximo Mundial, no sé si como titular, igual eso está un poco más lejos, pero son 10 goles y 18 asistencias en todas las competiciones. Si lo circunscribimos a la Liga Portuguesa, 9 goles y 15 asistencias. Esto haciendo una dupla con Gyökeres que se va a 52 goles más 13 asistencias. Han sido una dupla tremenda, lo fueron contra el Benfica. Al final el Benfica, jugando en casa andaluz, acaba rascando el empate con el gol de Aktürkoğlu, pero en la última jornada hay un Sporting de Braga-Benfica y un Vitoria-Guimaraes Sporting de Portugal. Sporting de Portugal, Vitoria-Guimaraes, mejor dicho, porque lo juega el Sporting en Alvalade. Si gana Sporting, lo tiene hecho para ser campeón, y además los dos equipos van a jugar la final de la Taça de Portugal el próximo 25 de mayo. Vaya final de temporada tremendo entre los equipos lisboetas, jugándose los títulos en la Liga Portuguesa. Sensacionales, otra vez más, lo repito, Gyökeres y Trincao. Y vamos a acabar con las preguntas de los oyentes. Ya sabéis que las podéis dejar en los comentarios de iVoox o bien en @playfutbol en Twitter. Chaparret dice: buenas artistas, ¿creéis que Costulas vale 35 millones? ¿Y en qué equipo puede irle mejor? Saludos. Bueno, es un jugador súper interesante que ganó la Youth League, con el mérito que eso tiene, con Olympiacos. La gente que no lo conozca, es un delantero centro, aunque no es exactamente un 9 de área. Él sale muy bien, juega bien entre líneas, ha jugado de hecho
bastante en la media punta, cae bien a las bandas. Me parece más ese tipo de jugador que en un delantero centro puro y duro. Podría incluso hacer de falso 9. 35 millones es mucho decir porque lo ha hecho bien con Olympiacos, ganando la liga con el equipo de Mendilibar, pero tampoco tiene unos números que hayan asustado muchísimo esta temporada. De hecho, ha jugado bastante todavía con el filial. Vamos a verlo. Yo, equipo no lo tengo claro, sí que me gustaría verle en una liga en la que haya cierta alegría ofensiva. Me gustaría verle especialmente en Liga Española o Liga Inglesa o incluso la Bundesliga, por los espacios que hay entre líneas, a veces un poco de correcalles, especialmente en Bundesliga. Creo que ahí se puede adaptar bastante bien. Y por ejemplo el Leverkusen es un equipo en el que me cuadra, que ya tiene delanteros centros, que puede hacer pareja con Schick perfectamente. Me parece que podría hacer una buena dupla y por qué no ser el delantero centro, falso delantero centro en momentos en los que Schick no esté para ser titular. David Villalba dice: hola equipo, ¿cuáles pensáis que van a ser los grandes movimientos de jugadores en este mercado de verano y qué equipos creéis que son adecuados por su posición y tipo de juego? David Villalba se adelanta a lo que queremos hacer en Play Football. Vamos a hacer una cosa muy chula de mercado, pero ya, bueno, yo creo que ya tenéis bastante claro vosotros cuáles van a ser algunos de los principales nombres en el mercado de fichajes. Os digo algunos: Mateus Cunha, que tiene bastante pinta de Manchester United, pero que le podría ir bien a muchos equipos. Benjamin Sesko, que ha firmado una gran temporada con el Leipzig y creo que puede salir perfectamente del equipo alemán rumbo a la Premier. Víctor Gyökeres, que creo que ha cumplido ciclo en el Sporting de Portugal. Bueno, hay varios nombres de jugadores que han destacado mucho. Martín Zubimendi, parece que lo tiene medio hecho con el Arsenal. Vamos a hacer una cosa chula de mercado. Si no pasa nada va a ser la semana que viene, David, así que un poco de paciencia, pero seguramente llegará la semana que viene. David Verdú dice: hola Bruno, tengo una pregunta. ¿Cuál crees que es el problema de Ivan Ferguson, que iba para crack y se está estancando en el West Ham después de su fichaje? Gracias y un saludo. A ver, Ivan Ferguson destacó muchísimo siendo muy joven. Creo que debuta con el Brighton con tan solo 18 años. Es un futbolista muy muy alto, 1,88 m. La temporada, como nos dices, no ha sido nada buena. Un gol en 23 partidos, pero es que además apenas ha tenido participación. Con la selección irlandesa tampoco ha mejorado demasiado sus registros. Lo primero que hay que decir es que es muy joven. 20 años para un delantero centro, tiene todo el tiempo del mundo de arreglarlo. A mí me parecía un delantero bastante completo, que hacía bastantes cosas bien fuera del área, y creo que el obsesionarse con mejorar registros goleadores no le ha ayudado demasiado. Es un jugador con un historial de fichajes bastante curioso. Él destaca en el Bohemians y lo firma el Brighton, que tiene una política de fichajes bastante particular. Aciertan absolutamente con su fichaje y lo han cedido al West Ham. Así que es cedido, va a volver al Brighton. Yo creo que Joao Pedro perfectamente podría salir de Brighton, del equipo del sur de Inglaterra, en este próximo mercado de fichajes, así que perfectamente podríamos ver a Ivan Ferguson teniendo más oportunidades en el Brighton la próxima temporada. Insisto, tan solo tiene 20 años, es un jugador al que yo todavía le tengo fe. Y vamos a acabar con una pregunta de José Antonio Reyes. José Antonio, por cierto, confírmanos que te llamas así, que no es por idolatría al, por desgracia, fallecido crack español, que sería mucha casualidad, pero bueno, que seguro que es así, que es tu nombre, porque es un nombre bastante común. Dice: ¿se puede dar que Antony gane este año la Europa League y la Conference en el caso que el Manchester United y el Betis ganen estos títulos respectivamente? ¿Conocéis algún caso similar? A mí me suena que Koeman ganó en un año 2 ligas, una con el Bayern y otra con el PSG. Un saludo, equipazo. Pues puede ser perfectamente, José Antonio. Mira, lo voy a hacer en directo. Voy a comprobar que Antony haya tenido participación este año con el Manchester United, pero en Europa League, porque si no ha tenido ningún minuto, no se le
considera ganador del torneo. Mientras haya participado en algún momento, pasa a ser ganador del torneo. Estoy viendo que en Europa League ha sido convocado en 4 partidos, pero sí que ha jugado. Ha jugado 126 minutos de Europa League, por tanto, los 126 de Europa League más los 680 en Conference con el Betis hacen que si el United se proclama campeón en la final contra el Tottenham y el Betis se proclama campeón en la final contra el Chelsea, Antony sea doble campeón. Yo en Europa eso no lo he visto nunca y sería algo histórico. Realmente sería algo absolutamente tremendo. Lo dicho, nosotros volvemos la semana que viene con mucho de fichajes, con la mejor previa también de la final de la Europa League y con muchos contenidos más. Hasta entonces, gracias por escuchar PlayFútbol. Sed felices, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.